la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, una vez que se firma un tratado, este debe ser cumplido de buena fe, porque si no, no tiene sentido que lo hayan ratificado. Eso lo dice el artículo 26 de la Convención de Viena de los Tratados. Yo quiero que esto lo tengan a mano, porque es frecuente que cuando vamos a dialogar con el ministro de Salud, con el ministro de Educación, con algún ministro a reclamarle algo, nos digan, bueno, pero ese artículo acá no se puede cumplir porque, bueno, porque nosotros tenemos otra disposición. Entonces ahí la Convención de Derecho de los Tratados incluyó otro artículo. No se pueden invocar leyes internas para justificar el incumplimiento de un tratado. Si yo ratifico un tratado, como Estado tengo que estar dispuesto a ir adaptando después toda mi legislación doméstica a la letra de ese tratado. Y si no, no lo estoy ratificando de buena fe. ¿Para qué lo ratifico? Y ahí vamos a la segunda filmina, a la que sigue. En general, porque a veces decimos, ¿por qué nuestros estados ratifican un tratado que no van a cumplir? Bueno, lo que pasa es que si quieren aparecer como un estado moderno y democrático, que respeta los derechos humanos, tienen que firmar los tratados, porque si no quedan como del Paleolítico, como estados bananeros, y ellos no quieren parecer así, quieren aparecer como estados garantistas de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. La otra razón es que tanto el FMI como el Banco Mundial tienen una cláusula para los préstamos, perdón, que también tiene el CIAD y tiene la OCDE, que es que no se pueden dar dinero a países que no sean confiables, y para ser confiables tienen que haber ratificado un número determinado de derechos humanos, los básicos, ¿no? Entonces, quieren quedar bien nuestros estados con esos organismos internacionales, porque si no, no van a recibir el dinero, y entonces por eso también ratifican, ¿no? Y ellos tienen la expectativa, que durante muchos años se cumplió en nuestros países, cuando había una mayoría de la población analfabeta o semialfabeta, de que la gente no conozca los derechos humanos y por tanto no los reclame. Y hasta hace muy poco tiempo eso fue así. Pero actualmente en América Latina y el Caribe hay casi todos los movimientos sociales conocen de los mecanismos de derechos humanos, empiezan a reportar al EPU, a los comités, a la Comisión Interamericana. Digamos, cada vez hay más gente que sabe, que conoce de los mecanismos y de los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Por otro lado, y debido a todas esas falencias, los estados lo que no quieren es que se exponga su incumplimiento en los foros internacionales. O sea, todo lo que quieras protestar, protestarlo adentro del país, pero no protestes afuera, porque una carta mandada afuera, aunque sea muy sencilla, como una carta que mandaron desde una villa miseria al Comité de Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue leída en el EPU, expone al gobierno a la vergüenza internacional, ¿no es cierto? Hace que se conozcan problemas del país afuera, a la otra filmina. Entonces, reportar a los comités, al EPU y a los relatores especiales nos permite, entre otras cosas, digamos, utilizar distintas herramientas. O sea, ustedes habrán visto en el módulo que las cosas que se pueden hacer son muchas. Se puede hacer un reporte sombra, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de embarazo infantil forzado, se puede hacer un reporte sombra completo sobre embarazo infantil forzado a los comités monitores de tratado, al del niño, al de la mujer, al de la salud, digamos al de los derechos económicos, sociales y culturales por el tema del derecho a la salud, al de la discapacidad, si una niña discapacitada que ha sido embarazada, o también al EPU, al examen periódico universal, ¿cierto? O también se puede poner
un párrafo sobre ese tema en un reporte sombra que se haya hecho en alianza. Nosotros tenemos el ejemplo con el reporte sombra que mandamos al Comité de los Derechos del Niño hace un mes en Argentina, que está firmado por más de 30 organizaciones, y donde CLADEM puso 2 páginas sobre embarazo forzado infantil, el número de niñas que parían todos los años. Para eso necesitamos ayuda de la gente que va y busca en estadísticas vitales los datos de partos de niñas menores de 14 años, también de la gente que está trabajando en salud, que puede buscar datos en hospitales, en sanatorios, que nos puede alcanzar un caso, porque a veces no necesitamos dar estadísticas si no las tenemos. A veces podemos contar un caso y que ese sea un caso testigo que analice el comité y le pregunte al Estado, porque el comité, los comités le preguntan al Estado, ¿cómo han resuelto ustedes este caso o cómo piensan resolver ustedes este caso? Y la gente que recibe la pregunta es la delegación que está en Ginebra, no tiene la menor idea del caso o del tema que le están preguntando, tiene que pedir cuarto intermedio, tiene que ir al local de su delegación, consultar con los asesores, escribir a Argentina, hablar a Argentina, pedir datos, se mueven los ministerios, empieza a hacerse lo que nosotros llamamos el efecto, la filmina siguiente, el efecto mancha de aceite. O sea, por un lado, las y los expertos en cada comité tienen que analizar esa situación y para eso tienen que estudiar el tema. Le tienen que preguntar al Estado, requieren otras opiniones, comienzan a incorporar el tema dentro de su agenda, porque después tienen que hacerle recomendaciones al Estado en lo que se llaman las observaciones finales, porque cada vez que estudian cómo un Estado ha cumplido o no con el tratado, que eso se hace cada 4 o 5 años, después le hacen observaciones finales al Estado, que se publican. Y en base a esas observaciones finales son analizados los Estados. Y si no contesta bien, le va a salir una mala observación. Y entonces el Estado tiene que responder esas preguntas, tiene que buscar la información en los distintos ministerios y oficinas, y puede pasar, porque ha pasado, que la pregunta tenga una conexión entre educación, salud y niñez, y ellos cuando preguntan al país, los delegados que están en el exterior preguntan al país, encuentren que la gente de niñez no se conecta con educación y la de educación no se conecta con salud ni con niñez, etc. Entonces, esa desconexión que afecta el tratamiento de determinados problemas se ve desafiada cuando nosotras incorporamos estos temas, porque los funcionarios se tienen que sentar juntos, se tienen que conectar y empezar a ver cómo resuelven tal o cual problema. Lo mismo pasa si ponemos un caso de litigio internacional o una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? La otra cosa que pasa, si nosotras nos sumamos a los que están haciendo un reporte sombra agregando un tema de embarazo infantil forzado, es que las otras organizaciones que están preparando también el reporte tienen que leer lo que nosotras incorporamos para ver si están de acuerdo o no y aprobar todo el reporte final, y entonces se van enterando del tema y lo van incorporando en sus agendas. Y lo interesante de todo esto es que esas alianzas después están informadas y empoderadas para dar seguimiento conjunto a las observaciones finales. O sea, cuando desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de algún comité, el de la mujer, el de los niños y niñas, el racial, el cual sea, o desde la Comisión Interamericana, se hacen observaciones al Estado, esa alianza es la que permite después seguir el monitoreo si el Estado cumple o no con las observaciones finales, ¿no? Porque tener observaciones finales es muy importante desde el momento en que ya no es la palabra de un grupo feminista que le hace un reclamo al Estado, sino que es la palabra
de un comité de Naciones Unidas que le está recomendando al Estado que para mejor cumplir con el tratado haga A, B, C. Entonces nuestro esfuerzo tuvo el efecto de saltar de escalón y convertirse en una opinión autorizada de un comité de Naciones Unidas. Vamos a la otra filmina. Quería, hablando de monitorear al Estado y el tema de ver cómo están el tratamiento del embarazo infantil forzado por nuestros estados, que repasemos un poco lo trabajado. Habíamos dicho en el módulo que era muy importante revisar el comentario general, el CG22, del PIDE sobre salud sexual y reproductiva. Este comentario general fue el trabajo de redactar el comentario general duró más de 2 años y fue dirigido por Hei Su-shing, una experta coreana muy capaz, que tuvo que hacer un equilibrio impresionante porque apenas se enteraron las fuerzas conservadoras, el Vaticano, los grupos antiderechos, que estaba redactando o que era la responsable de la redacción de este comentario general, por supuesto empezaron a mandarle aportes, entre comillas, ¿no? Para que incluyera restricciones a los derechos reproductivos, a los derechos sexuales, en el comentario. Recibió más de 200 de estos apretes, digamos, ¿no? De estos aportes, que eran como aprete, como chantaje. Y a pesar de eso, ella pudo, la peleó muchísimo, por eso quería decir el nombre y quería contar de este trabajo, porque sacar un comentario general de este tipo lleva muchísimo trabajo y entonces nosotras no lo tenemos que desperdiciar. Tenemos que basar nuestros trabajos en estos comentarios generales, que además son la interpretación autorizada de los artículos de un tratado. Este comentario general 22 amplía el comentario general 14 sobre el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 12 es sobre salud. Entonces, este comentario general 22 es una actualización que trae sobre la mesa todo lo avanzado en derechos sexuales y reproductivos. Y el punto 28 es muy interesante para nuestro trabajo, ¿no? Porque en él plantean algunos requisitos que tiene que haber para que no haya embarazos no deseados y para prevenir los abortos en condiciones de riesgo. Entonces le plantean 5 puntos al Estado que podrían ser la guía para nuestros reportes sombra o para nuestras cartas o nuestros reclamos al Estado, porque ahí pone exactamente qué es lo que necesitamos para que no haya embarazos forzados, qué es lo que necesitamos para que no haya abortos con riesgo. Y entonces lo que tendríamos que hacer es revisar si cada uno de estos 5 requisitos los tenemos en nuestros países, ¿no? Porque ahí en este comentario plantea, la prevención de los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de riesgo requiere que los estados adopten medidas legales y de políticas para garantizar a todas las personas, 1, el acceso a anticonceptivos asequibles, seguros y eficaces. Asequible es decir que los pueden ser seguros y pueden ser eficaces, pero a lo mejor en la farmacia de los pueblos no están, o en los hospitales o centros de salud no se pueden conseguir, o son carísimos y no se pueden comprar, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser asequible, o sea, que puedan acceder a ellos. Entonces tenemos que pensar si en todas las localidades de nuestro país tenemos acceso a estos anticonceptivos y son asequibles, son seguros y son eficaces. El segundo requisito es que haya educación sexual, educación integral sobre la sexualidad, en particular para las y los adolescentes. Y acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos una ley que la garantice? ¿Viene por un programa que cualquier gobierno puede tirar abajo? ¿En los países federales se aplica en todas las provincias o estados? En Argentina, Brasil y México, los 3 países federales de nuestra región. ¿Se aplica en todo el país de manera homogénea la educación integral? ¿Es obligatoria en todas las escuelas?
¿Las escuelas religiosas la aplican? Ahí tenemos el segundo tema a trabajar, ¿no es cierto? El tercer punto es que se liberalicen las leyes restrictivas del aborto. Y acá tenemos el ejemplo terrible de El Salvador, que es el país que más está sufriendo, que parece que viviera en la época de las cavernas en este aspecto. O sea, ser mujer en El Salvador es muy complicado. Ha habido casos como el de Teodora, que pasó 8 años en la cárcel por un aborto espontáneo que ella no había provocado. Entonces, en esos países se hace eh, muy difícil. Hay que liberalizar esas leyes restrictivas. Lamentablemente ahora, con la nueva composición del Parlamento salvadoreño, esto se hace cada vez más difícil porque subió más gente conservadora y antiderechos al Parlamento. Entonces la mayoría que se necesitaba para la ley que había propuesto el Frente Amplio ya parece que no la vamos a tener más. Pero bueno, hay países donde esto es más grave y países donde esto es un poco más leve. Pero es el tercer punto, y el tercer punto que hay que revisar. El cuarto es: garanticen el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud. Entonces el tema es que las niñas que quedan embarazadas lo que tienen que tener es la posibilidad de, en el caso que lo deseen, acceder a una interrupción del embarazo que no acarree riesgos y que luego de esa interrupción tengan una asistencia de calidad. Para eso los profesionales de salud, los proveedores de servicios de salud, tienen que ser capacitados para no poner trabas indeseadas en los servicios o no usar el artilugio de la objeción de conciencia de la que vamos a hablar después, ¿no? Y el quinto requisito que plantea este comentario general es que los estados tienen que garantizar que se respeten el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. Lo contrario es desconfiar de la mujer como sujeto capaz de tomar decisiones sobre su vida, ¿sí? Y eso es algo que ya no podemos permitir. Entonces, las decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva deben ser respetadas. La siguiente, Filmina. Podría pasar entonces que cuando nosotros mandamos un reporte sombra o mandamos una carta a una relatora especial, por ejemplo, el relator especial de salud o la de violencia, denunciando casos, el Estado sea interrogado y conteste con palabras sin obras, ¿no? Conteste que sí, que ellos tienen solucionado el tema. Yo lo he vivido acá en Argentina, he visto las respuestas que dan. Sí, tenemos la ley tal. Sí, pero la ley tal no tiene presupuesto, planes, política, no tiene nada. O sea, una ley que es letra nada más. Muestran el texto y la fecha en que lo aprobaron, y si los expertos y expertas de los comités no tienen una voz paralela que diga, es verdad que se sancionó la ley tal en tal fecha, pero esa ley no tiene presupuesto, no se aplica, o se aplica en la mitad del país, o solo en la capital, y en el resto no. Por tanto, exigimos la implementación de esta ley de manera plena, digamos, entonces los expertos no le pueden hacer ninguna recomendación apropiada al Estado y se tragan el verso, porque no tienen otra forma de contrastar. Por eso es importante que la voz de la sociedad civil sea escuchada en estos comités y mostremos la realidad cotidiana de las mujeres al lado de los poemas o versos o verborragia gubernamental, ¿no es cierto? Porque el problema es cuánto se implementa y cuándo se implementa una ley, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacernos estas siguientes preguntas. Esa ley que fue publicada el día tal, ¿se implementa en todo el país? Y ahí los países federales tienen que tener también su propia revisión, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, acá en Argentina, que es un país federal, se aplican las normas en Buenos Aires y no en el resto del país, ¿no es cierto? Hay servicios
de atención en Buenos Aires y no en el resto del país. ¿El presupuesto es suficiente? ¿Se capacitaron a los equipos? ¿Se sostiene en el tiempo la implementación? Porque también puede ser que se haya aplicado un año o dos y después se empiece a bombardear, ¿no es cierto? Veamos la siguiente filmina. Y en relación, cuando estamos revisando las políticas al derecho de las niñas, cuando controlamos la atención especial a los derechos de las niñas, tenemos que tener en cuenta 4 principios fundamentales. Las niñas, como todo ser humano, tienen derecho a la salud, un derecho autónomo. Ellas tienen un derecho humano que le corresponde a toda persona, cualquiera sea su edad. El segundo principio es que se presume la capacidad de todas las personas independientemente de su edad. Si todas las personas son capaces, no importa la edad que tengan, ¿no es cierto? Porque hubo una época donde, pasado los 60 años, se pensaba que la persona era senil y ya no podía opinar, o cuando tenía menos de 10, se pensaba o que mentía o que no podía realmente dar una opinión, o no podía hablar. Y sí, las personas tienen capacidad, todas tienen capacidad, desde que nacen hasta que mueren, y se presume esa capacidad, a menos que se demuestre que realmente tienen algún obstáculo importante para ejercitarla. El tercer principio, trabajando con niñas y niños, es el de la autonomía progresiva, que es un principio clave para quienes trabajamos con derechos reproductivos y sexuales. La autonomía progresiva, que sobre todo fue trabajada mucho en el caso Artavio Murillo, todo lo del desarrollo progresivo. La autonomía progresiva es el desarrollo en el tiempo de la capacidad de discernir que tienen las personas. O sea, no es lo mismo la capacidad que tiene un niño o niña a los 6 años que a los 10, que a los 15. O sea, hay un desarrollo progresivo de la autonomía de esa persona. Y la autonomía progresiva implica el derecho a ser oídas y oídos y a participar activamente. Y el cuarto principio, trabajando con niñas y niños, es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa? El interés superior es que en cualquier aspecto que estemos trabajando con ellos tenemos que tratar de lograr la máxima satisfacción de sus derechos y garantías. Y esto tiene que ser integral, ¿sí? Vayamos al siguiente. El tema de la autonomía progresiva y el derecho a opinar es un tema muy candente cuando nosotros estamos hablando de embarazo infantil, de maternidad infantil y de aborto. Porque ahí se entra la pregunta, ¿puede una niña de 13 años o de 12 opinar sobre la interrupción de un embarazo infantil forzado? ¿Tiene capacidad para opinar sobre un embarazo infantil forzado? Y acá ustedes saben, en Argentina estamos llevando adelante un debate sobre aborto, que es muy interesante. Por primera vez en la historia, más de 1000 personas están participando a favor y en contra del aborto en un debate muy respetuoso, muy profundo. Y en la primera jornada de debate, donde tuve la oportunidad de participar, una diputada preguntó, si a los 13 años no pueden tomar una cerveza, porque está prohibido, ¿cómo pueden opinar sobre hacerse un aborto? ¿Sí? Entonces lo que se le respondió a esta diputada es que hay que tener en cuenta la capacidad progresiva de los adolescentes para opinar, ¿no es cierto? Y eso vuelvo a repetir, no es lo mismo a los 10 años, a los 12, a los 13, a los 14, la capacidad para tomar decisiones va aumentando, pero lo fundamental es distinguir la capacidad civil de la competencia médica. Hay muchas formas de ser capaz o incapaz. Ustedes vieron que, por ejemplo, hay una edad para la responsabilidad penal,
en que uno puede responder de tales o cuales delitos y si no responden los padres. Otra es la capacidad civil, que es la relacionada con comprar, con vender, como todo eso, hacer contratos de alquiler, hacer contratos de compraventa, etcétera. Esa es la capacidad civil, ¿sí? Que cada código en cada país la regula a partir de una edad determinada y que también va aumentando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una capacidad para ser testigo desde los 14 años, eh, y después te permiten hacer contratos a partir de los 18, en algunos países, en nuestro país, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se llega a la mayoría de edad. En general, la capacidad civil plena se tiene al llegar a la mayoría de edad, que en algunos países a los 18, en otros los 20, etcétera. Pero esa capacidad civil no es lo mismo que la competencia médica. Y especialmente no es lo mismo con la competencia médica, la capacidad para decidir sobre actos autorreferentes. Entonces, jurídicamente hay una diferencia muy importante que es clave que la tengamos clara a la hora de analizar estos temas. Una cosa es la capacidad para comprar y vender, la capacidad civil, otra cosa es la capacidad para la responsabilidad penal y otra cosa es la capacidad para la competencia médica para decidir sobre actos autorreferentes. ¿Cuáles son los actos autorreferentes? Son aquellos que están relacionados con nuestro propio cuerpo, en los cuales se reconoce una capacidad especial. Le llamamos competencia médica a los niños, niñas y adolescentes. En estos casos la niña estaría decidiendo sobre su cuerpo y su vida. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo terrible, sobre todo a mí me tocó verlo de cerca porque le tocó a una amiga. Tenía el hijo de 15 años con leucemia y llegó un momento que la pierna se gangrenó, una pierna se gangrenó hasta la mitad. Entonces los médicos dijeron, y el dedo de la otra pierna empezaba también a gangrenarse, le plantearon que había que cortar la pierna para mantenerlo con vida. Y la madre dijo, yo tengo que hablarlo con él. Sí, por supuesto, él tiene que ser consultado. Bueno, lo consultan al chico, estaba viviendo unos dolores atroces que solo la morfina podía calmar. Y él dijo, ¿esto me va a garantizar que yo pueda vivir? Porque claro, dicen, la otra pierna también está empezando. Bueno, ahí los médicos dudaron, no le pudieron dar una garantía total porque era simplemente prolongarle un mes más o dos la vida. El chico dijo, si voy a vivir, no quiero vivir mutilado, prefiero morir. No me dejen vivir mutilado. Y le pidió a la madre, por favor, que le permitiera morir entero. Fue una cuestión terrible, pero era un acto autorreferente porque estaba relacionado con el cuerpo de él y él tenía la decisión ahí. La madre, con el dolor del alma, respetó su derecho, no le cortaron la pierna y bueno, a los 15 días el chico murió, ¿no es cierto? Eso es un acto autorreferente. Perdonen el ejemplo brutal, pero no es menos brutal también convertirse en madre a los 12 años, ¿no? Digamos, también te marca para toda la vida. Lo que pasa que el sufrimiento de las mujeres y de las niñas está más naturalizado que el sufrimiento de los varones, pero entonces, manejemos el concepto de actos autorreferentes porque es clave para este tipo de decisiones. Sí, en los actos autorreferentes hay que respetar la opinión de las niñas y niños. Por supuesto, debajo de los 13 años, en otros países debajo de los 14, van a necesitar también la opinión, la aprobación de un adulto que se haga responsable de esa operación, ¿no es cierto?, de esa interrupción del embarazo. Eso va a ser lo más probable. En la mayoría de los países es el responsable legal de la persona, puede ser los padres, tutores, etc. En fin, bueno, después podemos seguir conversando sobre esto.
Suele pasar que cuando se pida la interrupción de un embarazo infantil, y también de los adultos, ¿no? Pero acá estamos hablando de los embarazos infantiles, eh, los médicos utilizan el recurso, médicos, médicas, de la objeción de conciencia. Y aquí aparece el deber del Estado de garantizar el ejercicio de derechos. Si ellos tienen en un servicio de salud público un médico o médica que es objetor, o un anestesista o quien sea, tienen que tener el personal que lo reemplace para que ese derecho a la interrupción del embarazo esté garantizado. Porque el Estado debe impedir el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué significa la objeción de conciencia? La objeción de conciencia nació por otras cosas, nació por aquella gente que se oponía a ir a la guerra, ¿sí? Que se oponía a las armas, o que se oponía a que le hicieran hacer cosas como transfusiones de sangre que iban en contra de sus creencias, ¿no es cierto? Y consiste en que el Estado no nos puede obligar a actuar en contra de nuestras convicciones más íntimas. En general, esta práctica se ejerció con el objetivo de no dañar a nadie. O sea, siempre ha sido inofensiva. Los objetores de conciencia nunca le hicieron daño a nadie. Ejemplo, aquellos jóvenes que no quieren entrar a la carrera militar no perjudican a nadie. Los que se niegan a usar un arma, los que se niegan a saludar a la bandera, no están dañando al prójimo, ¿sí? Fue un principio cuya base principal ética era no dañar al otro, ¿sí? La otra filmina. Sin embargo, está siendo usada como una estrategia conservadora para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿sí? Se usa objeción de conciencia para algo distinto de cómo nació ese término, y se utiliza ese privilegio que tiene el poder médico como profesionales de la salud, el monopolio del ejercicio del arte de curar, para obstruir el acceso de las mujeres a prestaciones que el derecho les ha garantizado a través de leyes. Y esto ya es desobediencia civil, es rebelión, es incumplimiento de los deberes del funcionario público, es delito, pero de ninguna manera es objeción de conciencia. Quiero parar un minutito para preguntar si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos muy bien, Susana. Vamos siguiendo Entonces sí, Susana. con la filmina, sí. gracias, gracias. Entonces, la objeción de conciencia es un acto individual, íntimo, que procura no cuestionar la norma y simplemente busca pedir una excepción para el objetor sin cuestionar la justicia, la legitimidad o la conveniencia de una norma. Les voy a comentar un caso famoso en Francia sobre objeción de conciencia. Es el caso Pichon contra Francia. El señor Pichon era un farmacéutico, no sé si habrá muerto o no, un farmacéutico que estaba en un pueblo de Francia donde su farmacia era la única del pueblo y se negaba a vender anticonceptivos que estaban autorizados por la ley de procreación responsable de Francia, estaban autorizados y él se negaba a venderlos alegando objeción de conciencia. Le hacen un juicio, ¿no es cierto? Le obligan a vender, porque decían que el Estado francés dijo, mire, si usted es objetor, nosotros no le impedimos, usted es católico, y nosotros no le impedimos que usted vaya a misa, que usted rece y que usted practique su religión. Pero la práctica de su religión es una cuestión íntima suya y no tiene nada que ver con esta ley pública del Estado francés, que ordena que estos anticonceptivos estén disponibles para todas las mujeres de Francia. Bueno, este señor le obligan a pagar una multa y a vender anticonceptivos, pero desconforme con eso va a la Comisión Europea, va al Tribunal de Estrasburgo, y el tribunal, en un fallo muy bueno,
te dice, mire señor, la objeción de conciencia es una cuestión íntima e individual suya. Nadie le obliga a usted a usar anticonceptivos en su vida cotidiana, pero hay una ley del Estado que usted debe respetar y usted debe permitir que personas que no tienen su misma creencia accedan a esos anticonceptivos, ¿no? Entonces, limitaron la objeción de conciencia en Francia luego de ese fallo, ¿no? Y este señor le fallaron en contra. Acá, en general, en el mundo, la objeción de conciencia como estrategia de los fundamentalistas comenzó de manera masiva a partir de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que es una encíclica del año 95, que operó como una fatua, la fatua de los musulmanes, ¿no? Que llama, por ejemplo, a perseguir a tal caricaturista o a tal persona que ofendió a Mahoma. Esto fue como una fatua que lanzó la Iglesia porque llamó a los católicos de todo el mundo a oponerse a las legislaciones que liberalizaban el aborto y que usaran para eso la objeción de conciencia. O sea que fue Juan Pablo II el que abrió esta estrategia para la derecha católica, ¿no? Digo la derecha porque no todos los católicos están de acuerdo con esto. No es homogénea la opinión en la Iglesia Católica. Entonces, en estos casos, la objeción deja de ser una acción personal, íntima, vinculada con la conciencia, para pasar a ser ya una movida política, una impugnación de la legislación democrática que permite desmoronar, boicotear los derechos que el orden jurídico le garantiza a las mujeres. Y nosotras vivimos en estados laicos o pseudo laicos, o que se han dicho laicos, que tienen que garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos que pagan impuestos, que son de todas las religiones o de ninguna religión, el ejercicio de los derechos para todos y todas, ¿no es cierto? Sin distinción de credos, de opiniones, de creencias. Y entre ese derecho está el derecho de las niñas a opinar sobre sus cuerpos y sus vidas, el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, que debe ser salvaguardado al margen de de las convicciones íntimas de funcionarios, de médicos, de médicas, ¿no es cierto? Así que bueno, esos eran algunos de los temas que quería tocar porque me parecen álgidos en este tema del embarazo infantil, porque los hemos enfrentado al tratar algunos casos de embarazo infantil. Creo que con el monitoreo, con los casos de litigio, lo que hacemos es terminar con el silencio. O sea, cualquiera de estas estrategias que usemos, la de monitoreo, la de litigio estratégico, lo que hacemos es vigilar al Estado, exigirle que cumpla con los tratados internacionales que ratificó, que no sean por la galería o for export, sino también para que mejoren nuestras vidas cotidianas, y denunciar que están incumpliendo esos tratados, ¿no? Y bueno, estas tareas, por supuesto, son más efectivas y tienen una amplia difusión. Creo que garantizar una estrategia de difusión a través de redes sociales y prensa es una contribución a la democracia. Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo, los casos o los reportes sombra, es importante que no quede entre especialistas o en un diálogo entre gobiernos y movimientos de mujeres, sino que se difunda lo más ampliamente posible. Bueno, esto es todo lo que tenía yo para charlar hoy. Y ahora, mejor dicho, no es todo lo que tenía para charlar, porque vamos a seguir charlando, sino que eran los temas que yo quería poner sobre la mesa para el debate, así que ahora estoy abierta a las preguntas y comentarios o opiniones que ustedes quieran tener. ¿Sí? Muchas Bien, gracias. mm, gracias, Susana. Eh, Tenemos el foro abierto el día de hoy. Como tenemos 20 participantes,
podemos dar la palabra. Yo sé que es preferido y probamos en la ocasión anterior, creo que algunas quizás no estaban preparadas con el micrófono. Sin embargo, si quieren pedir la palabra, pueden hacerlo por el chat para entonces nosotros poder ir dando los turnos. Aquí. Un momentito. Susana, bueno, si quiere puede, no sé, no le sale de compartir la cámara. No, no me sale, qué pena. Querían que vieran mi hermosa cara. Me maquillé al efecto, me arreglé. Tuve un Skype antes con él y me dice, ¿cómo tan arreglada dentro de tu casa? Y le dije, es que voy a una conferencia diplomada. Y así como, ahí estoy, Qué dicha. Susana, ahí bueno, a sale mí la... me pasó algo parecido en una de las presentaciones. Una de las compañeras me dijo, pero no te vas a peinar ni siquiera. Y yo, no importa, yo voy a una conferencia feminista así tranquila, no me tengo que dar esos maquillajes que hay que darse para el evento nacional. Bueno, tenemos un chat, no sé si tú puedes verlo desde aquí. Eh, muchas Lamentablemente gracias, no. dice Andrea. Muchas gracias por la presentación. Si alguna quiere hacer algún comentario, también van a poder utilizar. Recuerden que usualmente no permitimos la participación directamente por el tema del tiempo y sobre todo por la dificultad que tenemos en cuanto al sonido. Pero en este caso es muy posible. Susana, a mí personalmente, y lo hemos comentado en varios de los módulos, me preocupa mucho el tema del antiderecho, ¿verdad? Y creo que como movimiento debemos cuestionarnos, no solamente desde los movimientos, sino desde las instituciones del Estado que reciben mucha presión por parte de los grupos en temas religiosos y me pareció muy interesante eso que planteabas de dónde surge desde la declaración del Papa esta estrategia. Realmente yo me pregunto si ahora con un nuevo Papa hay un planteamiento diferente o realmente ha sido tener una cara jesuita ha sido más bien una estrategia para que la iglesia pareciera más amigable en estos temas o es real esa transformación, porque aún hay declaraciones de parte del nuevo Papa a nivel interno, los sacerdotes, los obispos hacen declaraciones muy fuertes en contra del aborto. O sea que no sé, todavía no me convence si el nuevo Papa es más bien una estrategia para que nosotras y para que todo el mundo sintiera un poco más de empatía hacia esas posiciones de la iglesia que mucha gente estaba encontrando inaceptable. No, Diana, creo que es un tema bien interesante, es complejo, pero sí es verdad que la Iglesia Católica suavizó su postura con respecto al aborto. Y los obispos reaccionarios o la gente más fundamentalista está siendo más papista que el Papa. De hecho, el Papa lo que planteó es el jubileo, el perdón para todas aquellas personas que hayan abortado, pero además ahora extendió, ¿no es cierto?, el tema del perdón para que los sacerdotes en las confesiones puedan perdonar a las mujeres que hayan hecho aborto, y eso las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, lo están leyendo de manera muy positiva, porque lo juntan a otras declaraciones que ha hecho el Papa, que piensa que se ha ampliado la postura y ha dejado de ser tan rígida, ya no es Juan Pablo II, es verdad que es más amplia, pero no olvidemos que que hay muchas sectas adentro de la iglesia, como los legionarios de Cristo en México, como el Opus Dei, como otros sectores, ¿no es cierto?,
que, como los cursillos de cristiandad, que están mucho más a la derecha del Papa. Por ejemplo, los legionarios de Cristo, el Opus Dei está a la derecha del Papa, y los legionarios de Cristo están a la derecha del Opus Dei. Y todos ellos llevan posturas que no se condicen con lo que están en este momento diciendo el Vaticano o algunos sectores más progresistas de la Iglesia Católica. Entonces, por un lado hay que tener en cuenta eso, que la Iglesia flexibilizó su mirada sobre el aborto, y por otro, tener en cuenta que el fundamentalismo, la gente antiderechos, tiene una agenda que va más allá del Papa, que es mucho más conservadora que el Papa, y la está tejiendo a nivel continental. Y doy un ejemplo que tiene que ver con la educación sexual integral, que es clave para que no haya embarazos infantiles, porque tiene que ver con el empoderamiento de las niñas, con la posibilidad de denunciar, de hablar, de poner freno a un tocamiento indeseado que después termina en otra cosa, ¿no es cierto? Y es la campaña Con mis hijos no te metas, que empezó en España y ya se replica en 8 países de América Latina y el Caribe. Tienen el mismo ómnibus con una leyenda, con mis hijos no, o con mis hijos no te metas, y reclama eh, que todo lo relacionado con el desarrollo de la sexualidad solo puede ser hablado entre padres e hijos. Bueno, por un lado la campaña esa está ignorando que el abuso sexual incestuoso, que es una plaga, una epidemia en la región, la epidemia más silenciada y más impune, eh, bueno, es provocada precisamente por los familiares que deberían educar a las niñas, ¿no es cierto? Por esos padres que deberían educarla. Esos padres nunca van a educar a las hijas para empoderarlas, si las están boicoteando. Por otro lado, entonces, es una campaña muy perversa que va contra la, la educación sexual integral, todos los programas que han sido implementados a medias o mal o parcialmente en toda nuestra región, pero que de alguna manera están ahí. Bueno, esto tiende a tirarlos abajo completamente. Y es una campaña con muchísimo dinero, cosa que nosotras no tenemos en la misma cantidad, ¿no es cierto? Tiene mucho dinero, tiene mucha organización, eh, y, y se implementa como un tractor que va avanzando lentamente y arrasando con todo, ¿no? O sea, a mí me preocupa bastante. Mm, eh, entonces sí, el tema de los fundamentalismos es grave, y creo que lo tenemos que mirar, no para asustarnos, porque el tema es que nosotros tenemos enemigos del tamaño de nuestros avances. Si no hubiéramos avanzado nada, no tendríamos enemigos. Se levantan y reclaman porque nuestros avances han sido gigantescos. Entonces, bueno, ahora tenemos que estar a la altura de eso, ¿no? Sí, sí, eso conforma un poquito, ¿verdad? Pensarlo así. Yo tengo otra pregunta y es con respecto a los medios de comunicación. Y voy a hacer uso abusivo de mi de poder de uso de la pantalla para compartir una noticia que acabo de compartir por Facebook criticando la verdad de aquí de República Dominicana. Y ahí le comparto. Dice, hombre admite haber dejado embarazada a su hija en Bonao. Esta es una noticia que salió esta tarde y que incluye una declaración del hombre que fue apresado. Eso todavía aquí en República Dominicana sacan la nota de prensa con el imputado antes de que sea preventivo y tenemos un problema serio con eso. Pero este señor en ese video fue entrevistado y mientras fue entrevistado él justificó que su hija había quedado embarazada porque él llegó muy borracho y él es un hombre de buena familia, que él no entiende qué fue lo que pasó, que él entiende que sus amigos con los que él salió a beber le había dado algo en la bebida y no entiende qué pasó, que él se siente muy mal con lo que ha pasado. Naturalmente, a primera mirada, no es la primera vez que sucede porque por algo quedó embarazada, seguramente es una situación reiterativa y por eso ha desembocado en un embarazo.
Pero no solamente eso, lo tapo para no compartir más el abuso. Estoy compartiendo la imagen de él, pero no el nombre. Además de eso, responde la nota de prensa con el nombre de la víctima. O sea, a pesar de tantas formaciones, de tanta información que se comparte, muchas veces los medios de comunicación también, siendo una responsabilidad del Estado, resguardar la identidad de las víctimas, por el mismo hecho de que la policía participa en estos procesos, deja filtrar el nombre de la víctima y sale a relucir no solamente la cara del imputado, que con eso tú consigues fácilmente el nombre de la víctima, sino también el nombre de la menor de edad que quedó embarazada. Ese es otro renglón de la sociedad, ¿verdad? Ese cuarto poder que es un trabajo aparte que nosotros quizá podemos hacer, pero que podría, o sea, podría culpabilizarse al Estado directamente por el manejo que tiene la prensa de información sobre la víctima. ¿Es así? Sí, nosotros tenemos un caso como CLADEM ante el comité de la CEDAW, precisamente donde uno de los puntos de reclamo es este. Era un caso de abuso sexual incestuoso de un padre en el norte de mi provincia, Santa Fe, sobre 4 hijas. Solo denuncia una ante la CEDAW, 2 ante la justicia y una ante la CEDAW. Y la prensa sacó, la chica denuncia 15 días después de tener su primer novio, cosa que es de manual también, ¿no? Y la prensa saca su cara, saca su nombre, ¿sí? Y además cuentan por la radio el planteo que hace el fiscal. Sacan un escrito que es íntimo de adentro del tribunal, por supuesto por soborno, con soborno, y leen por la radio todos los detalles íntimos de cómo fueron los abusos que este padre daba a la hija, que la penetraba por aquí y por allá, en tal lugar, en tal otro, y el novio se entera, el reciente novio de 15 días, se entera por la radio de eso, ¿no? Esta pobre chica quedó tan escrachada, bueno, y le pasó como a todas las víctimas, ahora está viviendo acá en Rosario, nosotros ya estamos en la etapa de reparación de ese caso, el gobierno ya le dio una vivienda y un trabajo, y ahora falta la indemnización y eso, pero uno de los puntos que nosotros exigimos es que se forme a los medios de comunicación de toda la provincia en el tratamiento de los casos de violencia sexual, donde tienen que respetar la intimidad de las niñas y niños y de todas las personas que sufren violencia sexual, ¿no? Tiene que darle garantía de reserva. Pero sobre todo cuando esto que es un opcional para los adultos, tiene que ser, es obligatorio para los niños de acuerdo a una buena lectura de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces no pueden publicar el nombre de la víctima. Entonces se le dieron, a través de la Defensoría del Público, que es la que maneja la relación entre los medios de comunicación y el público, se le dieron talleres de capacitación a los medios de comunicación de Reconquista, la ciudad donde era la víctima, y de toda la zona, para que cuando sean casos de violencia sexual contra niñas y niños, garanticen que no se los puede identificar. Bien. Bueno, tengo una pregunta de parte de Yanis Andino de Honduras. Aquí dice, en el caso de que se sigue en el caso de que se siga ratificando en función de cumplir con criterios de índole de cooperación internacional, una dependencia financiera, ¿qué se puede hacer para lograr trascender de un simple cumplimiento de forma y pasar a hacer cambios de fondo, con verdaderas acciones a la luz de las causas del embarazo infantil forzado? Bueno, Honduras, por ejemplo, hizo un hermoso folleto mostrando la realidad del embarazo infantil forzado en Honduras, y a mí me parece que ya con ese folleto, que tiene una excelente presentación, ellas lo pueden mandar al FMI,
al Banco Mundial, digamos, la gente encargada de género, lo pueden mandar al Comité de los Derechos del Niño y la Niña, al Comité de la Mujer y a otros comités, ¿no es cierto?, y al PIDES, y de esa manera, eh, digamos, lo desenmascaran al gobierno de Honduras, ¿no? Y muestran la realidad de lo que está pasando. A mí me parece que ellas ya tendrían hasta redactado lo que tendrían que mandar, porque ese folleto estaba muy bueno. Entonces, solo con una carta de presentación, por ejemplo, al relator de salud o a la relatora de violencia contra las mujeres y las niñas, eso mismo lo podrían mandar a 6 o 7 lugares, denunciando, ¿no? Porque ya el trabajo me parece que está hecho, está muy bien hecho. Son mecanismos más simples de lo que parece, solo hay que presentar información fidedigna, que no contenga epítetos de ningún tipo. Por ejemplo, va a ser rechazado cualquier carta que diga el gobierno maldito o dictatorial de Honduras, no, no va. Hay que manejarse con términos respetuosos, que diga vivimos en el Estado de Honduras, el gobierno de Honduras ha hecho esto, esto y esto. Nosotros tenemos esta realidad y queremos que el Estado tenga medidas y políticas públicas para que no se produzca, por ejemplo, ¿no? Así, de esa manera, respetuosa, sin epítetos, sin insultos, porque cualquier cosa que tenga insultos, por ejemplo, es rechazada automáticamente por los comités, ¿sí? Entonces me parece que simplemente darle la forma que tienen los formularios y acompañar el folleto que tienen y ya podrían hacer una denuncia desde Honduras. Sí, bien. Bueno, tenemos otro comentario de parte de Delia Kim. Dice, Delia es de República Dominicana. Buenas tardes. Felicidades a la expositora, una gran presentación. Aprovecho para decir que en mi caso particular, este último módulo me ha parecido muy interesante. Soy profesional del área de salud y de verdad que desconocía de esos litigios, los reportes sombras, el monitoreo a los estados y las repercusiones de esas estrategias podrían tener. En nuestro país, al igual que en muchos otros de la región, percibo que hay un desconocimiento general sobre estas cosas y obviamente esto limita su uso para realizar aportes. Muy Sí, bueno el comentario, muchas gracias. bien. Andrea, ¿quieres hablar o lo leo? Ok, un momentito. Ah, sí, no tiene micrófono. Un momentito, dice, ¿existe en Argentina, de parte de Andrea Fabiani de Argentina, existe en Argentina algún mapa de ruta para la atención de las niñas y adolescentes que sufren un embarazo forzado o no intencional? Me refiero a acciones interinstitucionales. De Uruguay, perdón. Andrea Fabiani, de Uruguay. Bueno, Sí, en pregunta que si en Argentina lo que Argentina hicimos, hay. sí, lo que hicimos en Argentina es reclamarle al Estado que tenga un protocolo para niñas que no sea el mismo que tiene para adolescentes, porque no es lo mismo tener 15 o 18 años que tener 12, y ya obtuvimos en el Hospital Provincial de Santa Fe de mi estado el primer protocolo para tratar embarazos infantiles. Y también algunas adaptaciones que hicieron en el protocolo de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Algunas ampliaciones, algunas mejoras que han hecho. Por supuesto que lo ideal sería, como pedimos en el balance de niñas madres, tener protocolos para embarazos infantiles en todos los países y que funcionen en todas las provincias, en todos los departamentos, en todos los estados de cada país, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal y creo que esa debe ser uno de los reclamos y tenemos que exigírselo al Ministerio de Salud, ¿sí? Y al Ministerio de Educación también. ¿Qué pasa cuando la niña se embaraza con el tema de la escuela? ¿Qué es lo que
cuáles son las primeras medidas que se tienen que tomar, tiene que estar educación y salud de acuerdo, tiene que haber un trabajo interdisciplinario con niñez también, ¿cierto? Y me parece que un buen protocolo sería una excelente oportunidad para que coordinen estos organismos. Acá lo que conseguimos es de parte del Hospital Provincial un pequeño protocolo, pero no es suficiente, falta que en todas las provincias lo tengan, son 24 espacios provinciales, 24 provincias, necesitamos, mejor dicho, 23, y Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, necesitamos que lo haya en todos lados y que en todos ellos tengan una actitud abierta hacia la posibilidad de interrumpir el embarazo de la niña como lo tiene nuestro protocolo, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe. Hola, hola, hola. Ah, perdón, se dieron cuenta porque me ven. En Uruguay existe una estrategia de prevención del embarazo, dice Andrea de nuevo, sí. En Uruguay existe una estrategia de prevención del embarazo no intencional y se ha visto la necesidad de hacer algo especial para las menores de 14 años. Asimismo, tenemos grandes dificultades con el sector educación. Claro, bueno, sería buenísimo si logran tener el protocolo y bueno, en la medida que haya el protocolo los iremos compartiendo y comparando, ¿no? Susana, en estos momentos muchas de las participantes están esperando la autorización de los temas que han elegido para su artículo final, que es parte de la beca que se recibe mediante el, el diplomado, es el resultado, ¿verdad?, que las chicas van a dejar y esperamos que estos artículos también apoyen para visibilizar el problema. La mayoría ya, bueno, han elegido sus temas, pero en tu entender, con la experiencia que tienes, tantos años en el trabajo de CLADEM y visibilizando estos tipos de casos y de violencia, ¿cuáles tú entiendes que son las áreas de investigación que han quedado vacías? En un momento mencionabas la, la falta de conexión entre los ministerios. A mí me llama eso como una, me parece que hay una oportunidad ahí también de investigación. Seguro que tienes muchas que se hayan podido identificar. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? ¿Cómo tú crees que las investigaciones pueden apoyar eh, según los temas que faltan por investigar? ¿Dónde hay oportunidades de investigación? A mí me parece que está, por un lado, en esto que hablamos, ¿no? De la creación de protocolos y mecanismos de conexión entre distintos órganos del Estado para diseñar políticas públicas que permitan un abordaje rápido, efectivo, integral, eh, humano y comprensivo de la realidad de la niña, que no interfiera con su voluntad o con lo que ella decida para su vida. Eh, Eso sería por un lado, pero por el otro, por los casos que nosotras hemos visto en terreno, hay muchas dificultades a la hora de trabajar atendiendo la salud de la niña, ya sea que desee seguir, la que desea seguir con el embarazo, eh, en, no le veo que estén los estados preparados para apoyarla adecuadamente en todo lo que necesita, y la que desea interrumpirlo tampoco. Y ahí hay mucha duda de parte de los profesionales. Me parece que el tema de objeción de conciencia o la capacidad de la niña para, para tomar decisiones son otros temas que faltan profundizar y trabajar, ¿no? Este tema de la autonomía progresiva de las niñas para tomar decisiones en actos autorreferentes es un tema que se ha trabajado muy poco, y sería bueno que escucháramos voces de distintos países para ver hasta dónde se puede y hasta dónde no, hasta dónde se avanzó y hasta dónde no con estos temas.
Y el tema de la objeción de conciencia también es un tema que hay que trabajar porque es una estrategia que la estamos enfrentando en todos los países de la región, ¿no? Sí. Bien, bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat, un momentito. Verónica Aparcana dice, primero, los comités monitores de tratados han realizado en algunos países recomendaciones de manera insistente, por ejemplo, la despenalización de aborto en casos de violencia sexual en el caso peruano. Sin embargo, el Estado no hace suya esa recomendación. ¿Cuál sería la otra vía para incidir al estar incumpliendo con sus propias obligaciones y no quede como mera palabra? Más cuando la incidencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes es muy alta. Hay una segunda pregunta, pero te dejo con la Sí, primera. bueno, por un lado, sí, un abrazo a Verónica, que la conozco hace muchos años, desde cuando era soltera y no era mamá y era estudiante. Y bueno, un gusto que esté en el diplomado. Y por otro lado, es verdad que a veces uno se frustra cuando el tema de, cuando se le exige a un Estado algo a través de las observaciones finales de un comité y el Estado tarda en cumplirlo. Por ejemplo, Argentina, la primera recomendación para que despenalice las leyes eh, del aborto son del año 96. Perú no solo tuvo recomendaciones, sino que además tuvo el caso de Karen Liantoy, que lo llevó adelante también Cladem, donde se le dijo que se había procedido con ella al no darle la interrupción del embarazo, habían incurrido en trato cruel, inhumano y degradante, prácticamente en tortura, ¿no es cierto? Sí, Y sin embargo, Perú no está cumpliendo con esas recomendaciones. El tema es, creo que hay que seguir insistiendo, no tenemos otro camino. El tema es cuánto sumar las recomendaciones y echárselas en la cara al Estado afuera y adentro todo el tiempo, y no olvidarnos eh, de que se hicieron esas recomendaciones. El tema es que a veces no tenemos medios disponibles como para hacer campañas de difusión con las deudas pendientes del Estado, ¿no es cierto? O sea, cuántas deudas pendientes tiene y ahí poner todas las recomendaciones de las observaciones finales que le hicieron a los estados, porque cuando hacemos esas campañas realmente la gente se va enterando de qué cosas el Estado está incumpliendo y algunos se enteran por primera vez de que habían tenido algún derecho y que eso era un derecho, ¿no es cierto? Y que el Estado no lo estaba cumpliendo. Eh, y bueno, y también está el tema del litigio, pero bueno, a veces uno cuando hace un litigio internacional, en la agenda reparatoria pide no solo la reparación para la víctima, sino que en general las feministas siempre pedimos también una garantía de no repetición. Eso puede tener más o menos éxito. Eh, a través del pedido de garantía de no repetición hemos conseguido avances muy importantes en leyes. Por ejemplo, la ley María da Peña se consiguió en Brasil después del caso María da Peña contra Brasil, que Claden fue uno de los peticionarios que lo llevó ante la Comisión Interamericana. Eh, Algunos casos, ya les digo, son más exitosos que otros, ¿no? Pero bueno, los avances son lentos, son difíciles. Lo que tenemos que hacer es seguir perseverando, ¿no? Y formando también otra gente que vaya realizando estas denuncias, estos mecanismos, porque si dejamos de hacerlos, por supuesto el Estado feliz se frota las manos, ¿no? sí. La segunda parte dice, la educación sexual integral es necesaria para prevenir la violencia sexual, lo cual debe hacerse con enfoque de género. Sin embargo, en el Perú, los grupos conservadores están utilizando la palabra judicialización para retirar la palabra género del currículo nacional, sustentado en que le corresponde a los padres y madres hablar sobre la sexualidad de los menores de edad. Asimismo, los opositores consideran que no existe evidencia de la incorporación del género
para prevenir la violencia en el embarazo adolescente. Claro, es la misma parte, es el otro aspecto de la campaña Con mis hijos no te metas, o Con mis hijos Exacto. no, que tiene la otra pata, es denunciar la ideología, entre comillas, de género. Ellos dicen que hay una ideología de género que está manchando la mentalidad, la mente de las criaturas, que está perjudicando, que está destruyendo las familias y que el Estado tiene que garantizar que eso no se aplica, y eso se está haciendo en varios países de Centroamérica y también está siendo fuerte en Panamá, en Colombia, en Bolivia, en Chile y bueno, y también en Perú, ¿no? Más o menos, ya le digo, creo que en 8 países están empezando la campaña de manera fuerte y los ejes son, por un lado, eso que dice Verónica, de con mis hijos no, no te metas, solo los padres y madres podemos, y el otro, denunciar la ideología de género como una ideología perniciosa, más dañina que el comunismo, digamos, o sea, una ideología de ese tipo, que, eh, que altera la mente de los jóvenes y envenena las currículas escolares, por lo cual hay que sacarlas. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Esto ha sido un encuentro muy interesante. Verónica te manda un abrazo. Nosotras el agradecimiento por este módulo tan maravilloso. Nos alegra mucho saber que ya algunas, al hacerse consciente de que estas herramientas existen, van a poder utilizarlas. Y yo siempre he promovido que no importa de qué parte estemos, si estamos trabajando en una ONG o estamos trabajando dentro del Estado, las recomendaciones siempre nos son útiles, porque hasta para hacer una propuesta de trabajo de una sección en la que pueda trabajar una de estas médicas que nos acompañan o tenemos algunas representantes psicólogas que están participando en nuestro diplomado, pueden aprovechar las recomendaciones que hemos estudiado y que se hacen cada año, especialmente para desde los diferentes convenios para cada país y de esa forma fortalecer nuestras instituciones, fortalecer a nuestros países, fortalecer a nuestra región. Sin duda, el tema se ha visibilizado mucho y creo que el diplomado también ha sido un aporte para esto, en conjunto con todos los esfuerzos de las diferentes instituciones. Y en los diferentes países hemos recibido noticias de actividades y eventos dedicados al tema del embarazo infantil forzado y a concientizar sobre las diferencias entre el embarazo en niñas y el embarazo de una adolescente, las características que lo llevan a ser forzado. Todas tenemos agendas distintas, ¿verdad? En unos países ya está legalizado y es el tema de garantizar el acceso, en otros está totalmente penalizado, como es el caso de República Dominicana y donde se está luchando por un código penal que no penalice el aborto. Y esto nos une porque sabemos que a pesar de que se logre una legislación, la práctica cultural de aceptación de los abusos hacia las niñas y niños es muy fuerte y es algo que tenemos que trabajar en todos los estados, en todos los eh, países, en todas las comunidades y también desde todas las instituciones, o sea, desde el área de la salud, desde el área de la educación y desde el área de la justicia. Así que es un tema bastante complejo y tenemos una lucha importante a la que darle seguimiento. Agradecerte, Susana, de nuevo y a todas las que pudieron estar presentes hoy. Las compañeras que no pudieron participar le pueden decir que lo más pronto posible vamos a subir este video para que las demás puedan utilizarlo y alientarlas a que terminen sus actividades antes del viernes, porque recuerden que ya estamos en la última parte del diplomado y eso implica que no podemos extender este módulo. Gracias de corazón y un fuerte abrazo.
Bueno, Liliana, felicitaciones a vos por la conducción y coordinación de este diplomado. Un abrazo a todas y feliz fin del diplomado. Gracias. Chao, chicas. Chau, chau.